Hay una casa en la colonia Escalón donde la madrugada del 15 de febrero de 2021 todo apuntaba a un robo que había salido mal. Los muebles movidos, cajones abiertos, el desorden repartido por las habitaciones como si alguien hubiera buscado algo con prisa, y dos jóvenes con la cara marcada por los golpes, temblando, explicando a quien quisiera escucharlos que habían entrado a asaltarlos. En medio de todo eso, una mujer que ya no respondía se llamaba Eneida Ramírez Cervellón. Era la dueña de la casa, era la dueña de varias casas más y era la madre de los dos jóvenes golpeados que contaban lo ocurrido. Durante las primeras horas, la historia que llegó a las autoridades fue sencilla. Una familia sorprendida de noche, los hijos atacados, la madre muerta, los ladrones desaparecidos. Esa versión aguantó semanas, aguantó meses y aguantó porque estaba construida para aguantar. Lo que la Fiscalía General de la República terminó estableciendo y lo que un tribunal de San Salvador confirmó más de 5 años después es que aquella noche a esa casa no llegó ningún desconocido. Los golpes en la cara de los dos jóvenes se los habían provocado ellos mismos. El desorden lo habían fabricado con las manos y la mujer que estaba en el suelo había sido asfixiada con una cadena metálica por su propio hijo. El 30 de junio de 2026, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Klaus Fernando Orantes Ramírez a 40 años de prisión por el homicidio agravado de su madre. 40 años. Pero esa sentencia es el final, y el final en este caso es lo menos interesante, porque entre la noche del crimen y la condena hay casi 2 años en los que Klaus caminó libre por San Salvador. Hay una versión alternativa que él mismo contó a la prensa señalando a otra persona. Hay una hermana que pasó de estar acusada de encubrimiento a ser considerada víctima, y hay una pregunta que sostiene todo el caso. Si la escena estaba montada tan bien que engañó a todo el mundo durante meses, ¿qué fue lo que finalmente la rompió? Empecemos por ella. Eneida había hecho lo que hace muy poca gente en El Salvador. Había construido un patrimonio, no uno enorme, no una fortuna deportada, pero sí lo suficiente como para tener varias viviendas a su nombre y vivir de lo que le daban los alquileres, ladrillo a ladrillo, recibo a recibo, en una de las zonas más caras del país. La colonia Escalón es eso: calles arboladas, muros altos, portones eléctricos, restaurantes caros a 5 minutos. El tipo de dirección que en El Salvador significa algo. Y dentro del Escalón, en la comunidad Cristo Paz, estaba la casa donde Eneida vivía con sus hijos. Tenía 56 años, según la acusación fiscal recogida por la prensa salvadoreña. 56. La edad en la que una mujer que ha trabajado toda su vida empieza a mirar los años que le quedan y a pensar que ya puede aflojar un poco, que las casas están pagadas, que los recibos entran solos cada mes, que lo peor ya pasó. Sus hijos eran adultos, vivían con ella, comían en su mesa, dormían bajo su techo, entraban y salían por su portón, y ahí dentro, según lo que terminó estableciendo la investigación, alguien llevaba tiempo haciendo cuentas. Ahora quédese con un detalle, porque es el que explica todo lo demás. Cuando la Policía Nacional Civil comunicó las capturas casi 2 años después, incluyó una frase sobre el motivo. Según la versión policial, los acusados consideraban a su madre tacaña, se quejaban de que no les daba dinero pese a tener propiedades que alquilaba. Ese es el móvil que sostiene la acusación entera. Ni una deuda de juego, ni una amenaza externa. Una mujer que administraba lo suyo con cuidado y unos hijos adultos que sentían que ese cuidado los dejaba fuera. La fiscalía fue más lejos. Estableció que el homicidio se planificó para poder disponer de los inmuebles que pertenecían a la víctima, las casas, los alquileres, la firma que hacía falta para vender. Y hay una cosa más que la investigación sostiene y que convierte este caso en algo distinto a un arrebato: que Klaus no lo pensó solo. Según la FGR, planificó el homicidio junto a su primo Pedro Antonio Gálvez. Es decir, que hubo conversaciones, que hubo una fecha elegida, que alguien pensó en cómo hacerlo, cómo esconderlo y qué contar después. La fecha elegida fue el 14 de febrero, San Valentín. Ese domingo, según la reconstrucción fiscal, los hermanos Orantes le propusieron a su madre celebrar el día en la playa. Un paseo, un plan bonito, una de esas cosas que una mujer que ha trabajado toda la vida acepta sin hacer preguntas cuando se lo proponen sus hijos. Y ella aceptó. Imagina el trayecto, la carretera hacia la costa, el aire caliente entrando por la ventanilla, el mar apareciendo a lo lejos, un domingo cualquiera de febrero en El Salvador, con las playas llenas de parejas y familias, Eneida saliendo de casa con sus 2 hijos, convencida de que estaba pasando un buen día,
En la playa, según la fiscalía, le dieron bebidas alcohólicas, no una copa de sobremesa. La investigación describe una intención concreta: que bebiera, que siguiera bebiendo, que el domingo se le fuera poniendo pesado sin que ella se diera cuenta de por qué. Cuando volvieron a la casa de la Escalón, ya de vuelta del mar, le sirvieron más licor, hasta que quedó inconsciente. Ahí termina el plan bonito. Lo que ocurrió después está descrito en la acusación con muy pocas palabras, y esas pocas palabras son las peores del expediente. Con la mujer inconsciente, Klaus y el primo la asfixiaron con una cadena metálica. Una cadena en su propia casa, la casa que ella pagó. Piense un segundo en lo que significa elegir esa herramienta. No hubo un arma escondida, no hubo un disparo que alertara a los vecinos, no hubo ruido. Una cadena metálica es un objeto que ya está en una casa por cualquier motivo. Se agarra, se usa y se vuelve a dejar donde estaba. Y después de eso, empezó la parte que estuvo a punto de funcionar. Porque matar a alguien es una cosa, convencer a la policía, a los vecinos, a la familia y a un país entero de que el asesino no estaba en la casa es otra completamente distinta. Y para eso hacía falta un montaje. El montaje tuvo 3 partes. La primera, la casa. Recorrieron las habitaciones abriendo cajones, tirando cosas, moviendo muebles. Fabricaron el desorden que deja a un ladrón nervioso buscando dinero. La fiscalía lo describió después con claridad. Desordenaron toda la casa para que su historia resultara creíble. La segunda, los cuerpos, los suyos. Según el relato fiscal, se golpearon entre ellos. Se provocaron lesiones para poder mostrarlas. Marcas en la cara, en el cuerpo, las suficientes como para que cualquiera que los viera pensara lo mismo. A estos chicos los han atacado. La tercera, el hospital. Fueron trasladados a un centro médico y ahí ya no eran sospechosos, eran pacientes, eran las víctimas de un asalto violento en su propia vivienda que acababan de perder a su madre. Es un plan frío y durante mucho tiempo funcionó. Piense en la escena desde fuera. 2 hijos golpeados llorando, contando que unos hombres entraron por la noche, una casa revuelta, una mujer muerta. En un país donde durante décadas la violencia entró en miles de casas exactamente así, esa historia encajaba en el molde perfecto. Nadie tenía por qué dudar. Y sin embargo, algo empezó a no cuadrar. La investigación de la PNC y de la Fiscalía se alargó casi 2 años. 2 años en los que el caso siguió abierto mientras la vida de todos continuaba. 2 años en los que, si el plan hubiera sido perfecto, el expediente se habría ido cerrando poco a poco por falta de sospechosos. Ocurrió lo contrario. El expediente fue engordando. Uno de los elementos que aparece en la versión oficial y que rompe el relato del asalto es donde apareció la víctima. Según la fiscalía, la madre fue encontrada inconsciente en el vehículo de Gálvez. En el carro del primo, un ladrón que entra a robar a una casa no traslada a la dueña al vehículo de un familiar. Ese detalle por sí solo obliga a explicar demasiadas cosas. Y hay un problema más grande todavía, uno que aparece en cualquier caso donde alguien se autolesiona. Las heridas hablan. Un cuerpo golpeado por un extraño y un cuerpo golpeado por acuerdo no se parecen. La distribución de las marcas, su profundidad, su posición, el hecho de que estén en zonas que uno puede alcanzarse a sí mismo o que un cómplice puede administrar con cuidado para no hacer daño de verdad, todo eso queda registrado. Ahora piense en lo que significan esos 2 años para quien vive dentro de una mentira así. Los hermanos siguieron en San Salvador, siguieron respondiendo preguntas, siguieron sosteniendo ante quien se lo preguntara que unos hombres habían entrado en su casa aquella noche y cada vez que lo contaban tenían que contarlo igual. Ese es el problema de las versiones fabricadas. Una historia verdadera se puede narrar de 1000 maneras distintas y sigue siendo la misma. Una historia inventada hay que memorizarla y hay que sostenerla en todas las direcciones a la vez, delante de agentes que preguntan lo mismo con palabras diferentes, delante de peritos que no preguntan nada y solo miden. Mientras tanto, la investigación avanzaba por un lado que ellos no controlaban, porque hubo una persona que cayó antes, Pedro Antonio, el primo, el hombre que según la fiscalía había planificado el crimen junto a Klaus y había estado en la casa aquella noche. Su apellido aparece de forma distinta en los registros públicos del caso, unas veces como Gálvez y otras como Ramírez, pero su papel es el mismo en todos. Participó y él ya estaba preso por este crimen cuando los hermanos todavía caminaban libres.
Deténgase ahí un momento porque cambia por completo el tablero. Durante un tiempo, la única persona detenida por la muerte de Eneida Ramírez era el primo, alguien de fuera de la casa, alguien que encajaba más o menos con el relato del atacante externo que los hermanos habían construido. Y esa detención debió parecerles al principio casi una confirmación de su historia. Pero un detenido habla, un detenido tiene abogado, tiene audiencias, tiene una vida que defender. Y un detenido que carga solo con un homicidio en el que hubo más manos rara vez se queda callado. El 9 de enero de 2023 llegó el momento que nadie esperaba, y menos que nadie ellos. Los hermanos Orantes fueron capturados cerca del mediodía. La Policía Nacional Civil lo comunicó ese mismo día con una frase que explica por qué llegó cuando llegó. Basándose en todas las evidencias técnicas y científicas recabadas por sus agentes, la Fiscalía había girado las órdenes de captura contra los hermanos Orantes Ramírez. Evidencias técnicas y científicas. Ahí está la respuesta a la gran pregunta de este caso. Lo que rompió el montaje no fue un testigo que apareciera de la nada, ni un vecino que recordara algo raro. Fue el trabajo lento de medir, comparar y contrastar durante 23 meses hasta que la escena fabricada dejó de aguantar el peso de lo que decían los peritajes. Sobre el lugar exacto de la detención, las versiones públicas difieren. La PN se informó que los hermanos fueron capturados en el Boulevard Tutunichapa, en San Salvador. Diario El Mundo publicó que la detención ocurrió dentro del Centro Judicial Isidro Menéndez, el principal complejo de tribunales del país, a donde ellos mismos habían llegado esa mañana. Las dos imágenes cuentan lo mismo con distinto decorado, un mediodía cualquiera de enero, 2 años después, y el final de la mentira llegando sin aviso. Ese día, casi 2 años después de aquella madrugada de febrero, la versión del asalto se acabó oficialmente. La Fiscalía presentó la acusación formal ante el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador contra Klaus Fernando y contra su hermana Fernanda Nicole Orantes Ramírez por el homicidio agravado de su madre. A él le atribuyó la calidad de coautor. A ella, según la acusación presentada, la de cómplice. En la audiencia inicial, el juez decretó detención formal para Klaus. Se quedaría preso mientras durara el proceso. Para Fernanda, la decisión fue otra: libertad con medidas sustitutivas y una fianza de $5,000. Su acusación en ese momento era encubrimiento. Y aquí es donde el caso se abre en dos, porque Klaus Fernando Orantes no se quedó callado, habló con la prensa, concretamente con Diario El Mundo, y lo que dijo cambia por completo la forma de mirar todo lo anterior. Aseguró que no había indicios que sostuvieran lo que decía la Fiscalía. Sostuvo que él llevaba casi 2 años siendo víctima dentro del propio proceso y después dio su propia reconstrucción de aquella noche. Según su relato, el 15 de febrero de 2021, su hermana y él fueron golpeados por su primo con un bate. Negó que hubieran querido emborrachar a su madre. Al revés, dijo que fue el primo quien los durmió a ellos con una bebida. Y dijo que fue el primo quien estranguló a su madre con una cadena de perro mientras los 2 hermanos estaban inconscientes y golpeados en el suelo de la casa. Deténgase un momento en esa versión porque es astuta. Explica los golpes, los recibieron de verdad, de un bate. Explica el alcohol, estaba pero servido por otro y contra ellos. Explica la cadena, no la niega, la reubica. Explica el desorden, sería obra del atacante. Y explica el silencio de 2 años. Estaban dormidos, no vieron nada, no pudieron contarlo porque no lo presenciaron. Los mismos elementos físicos colocados en un orden distinto producen un inocente en lugar de un culpable. Todo el caso pasó a depender de una sola cosa: ¿de quién fue la mano que apretó la cadena? La Fiscalía sostuvo una respuesta, Klaus sostuvo la contraria. Y en medio quedó Pedro Antonio Gálvez, el primo, que aparece en las 2 versiones con papeles opuestos. Para la acusación, es el hombre que planificó el crimen junto a Klaus y fue detenido antes que los hermanos. Para Klaus, es el único autor y responsable también de las lesiones de ambos. Mientras tanto, había una tercera persona en esa casa cuya situación fue cambiando de forma extraña a lo largo de los años. Fernanda empezó acusada de encubrimiento y salió del juzgado con una fianza. Después, en la acusación formal, la Fiscalía elevó su papel y la señaló como coautora en calidad de cómplice, atribuyéndole participación en el mismo hecho que a su hermano. Y luego el proceso dio un giro que casi nadie vio venir. Un juzgador determinó que la violencia psicológica que Fernanda Orantes Ramírez había recibido no permitía considerarla cómplice. La consideró víctima.
Léalo otra vez porque cambia el color de toda la historia. Una de las dos personas que aquella madrugada aparecieron golpeadas junto al cuerpo de su madre terminó siendo vista por la justicia no como alguien que ayudó a montar la escena, sino como alguien que llevaba tiempo siendo dañada dentro de esa misma casa. Eso abre una pregunta incómoda que el expediente no responde del todo. ¿Qué se vivía puertas adentro de aquella vivienda del Escalón antes del 14 de febrero de 2021? Porque una familia no llega una noche así de un salto, llega por acumulación, por años de resentimiento por el dinero, por reproches, por una relación en la que alguien va perdiendo el poder de decir que no. La casa se veía bien desde fuera, buena zona, buen portón, buena dirección. Y dentro, según lo que terminó estableciendo el proceso, había alguien planeando cómo quedarse con las propiedades de la mujer que las había comprado. El juicio tardó mucho. Entre la captura de enero de 2023 y la sentencia pasaron más de 3 años. 3 años de audiencias, de peritajes, de prórrogas, de 2 relatos enfrentados repitiéndose delante de distintos jueces, hasta que llegó el 30 de junio de 2026. Ese día, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó su fallo. Klaus Fernando Orantes Ramírez, culpable de homicidio agravado en perjuicio de su madre. 40 años de prisión. El tribunal dio por probado lo que la fiscalía venía sosteniendo desde el principio, que la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa, que ella había consumido alcohol, que él la asfixió con una cadena metálica al llegar a la vivienda, que después se provocó golpes y desordenó la casa para simular un robo y desviar la investigación. Y dio por probado el móvil, la planificación previa, el interés económico sobre los inmuebles, 40 años por unas propiedades que nunca llegó a vender. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, difundió el caso públicamente y lo enmarcó en la política de impunidad cero del gobierno, con una frase que resume la lógica de estos años en El Salvador: quien comete un delito debe enfrentar a la justicia. Y ahí hay algo que conviene entender bien. Este crimen se cometió en febrero de 2021, un mes antes de que existiera el régimen de excepción, en un país que todavía contaba homicidios por decenas cada fin de semana y donde la maquinaria judicial estaba saturada de casos de pandillas, de extorsiones, de desapariciones. En ese contexto, una mujer muerta en su casa durante un supuesto asalto era una tragedia más, un expediente entre miles. La clase de caso que en otra época se archiva sin que nadie recuerde el nombre de la víctima. Este no se archivó. 5 años y 4 meses después de aquella madrugada, un tribunal escribió en una sentencia lo que pasó dentro de esa casa. Y el hombre, que había pasado casi 2 años contando que él también era víctima, entró a cumplir 40 años de cárcel. Queda una última cosa. El caso se conoce por el montaje, por la cadena, por la fecha que suena casi a burla. San Valentín, el día que en teoría celebra quien uno quiere. Pero cuando uno se aleja del expediente, lo que queda es una mujer que hizo todo bien. Eneida trabajó, compró, alquiló, administró lo suyo con la disciplina de quien sabe lo que cuesta cada dólar en El Salvador. Y con ese dinero mantuvo un techo sobre la cabeza de sus hijos en una de las direcciones más caras del país. Su recompensa por ser cuidadosa con el dinero fue que la llamaran tacaña. Y su último día en libertad, el último domingo de su vida, lo pasó en la playa creyendo que sus hijos la habían invitado a celebrar. Ese es el detalle que no se va. No la cadena, no el desorden fabricado, no los golpes fingidos delante de los médicos. Lo que se queda pegado es la imagen de una mujer subiendo a un carro un domingo de febrero, con el mar por delante, contenta, sin saber que el paseo formaba parte del plan. Hay una tentación fácil al contar estas historias, que es convertirlas en una lección sobre el dinero. Y este caso no va exactamente de dinero. Las propiedades de Eneida eran modestas, comparadas con las fortunas que se mueven a 10 cuadras de su casa. Nadie se hizo rico, nadie se iba a hacer rico. Lo que estaba en juego era el control. ¿Quién decidía? ¿Quién firmaba? ¿Quién tenía derecho a decir que no? Ella dijo que no durante años, y por eso la mataron. El expediente todavía deja cabos sueltos. La situación procesal de Fernanda quedó marcada por esa decisión judicial que la trató como víctima de la violencia que se vivía dentro de esa familia. El papel exacto de Pedro Antonio Gálvez es la pieza donde las dos versiones chocan de frente y donde el relato público es más escaso. Y sobre Klaus queda su propia versión, la que sostuvo delante de un periódico, la que dice que él estaba inconsciente en el suelo, mientras otro apretaba la cadena. Un tribunal la escuchó, la pesó contra todo lo demás y no la creyó,
40 años. 40 años para pensar en un domingo en la playa.